versículo 1. Y estamos en la serie de los Efesios. Estamos estudiando el libro de los Efesios. Y este es el tema número 6. Y el tema de esta tarde es el ministerio de Pablo a los gentiles. Y Pablo da un poquito, vamos a ver el contexto o la enseñanza que Pablo nos quiere decir, enseñar en cuanto al ministerio a los gentiles. Gloria al Señor. Capítulo 3, versículo 1 del libro de los Efesios. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Puede tomar su lugar. Pablo dice, por esta causa. ¿Cuál es la causa? La causa del evangelio. Porque Pablo era un perseguidor de la iglesia, era muy religioso de sus tradiciones, de su religión, del judaísmo, ¿verdad? Entonces, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pablo, mientras escribe esta carta, está preso en Roma, pero está en una prisión preventiva o ¿cómo se le llama? Condicional, ¿verdad? Porque en el día Pablo podía salir de la casa, estaba en una casa prisionero y salía de la casa durante el día, pero iba amarrado a un soldado encadenado para que no se fugara. Y en la noche pues lo ataban en la casa para que no se fugara tampoco. Pero Pablo mientras estuvo preso en Roma, y escribe esta carta a los Efesios. Y dice, por esta causa estoy preso, por causa de los gentiles. Soy prisionero de Cristo. Entonces Pablo no se consideraba una víctima. Pablo se consideraba privilegiado que por causa de ser un servidor de Dios, un servidor de Cristo, él estaba prisionero. Y por causa de servir a Cristo, aleluya, era la razón por la que él estaba preso, no porque era un mal ciudadano, no porque era un delincuente, no porque era un criminal, no porque quererse victimizar. Por el contrario, Pablo se refiere a las verdades sobre la unidad de los creyentes. Aunque Pablo había sido prisionero en Cesarea 2 años y otros 2 en Roma, él no se sentía prisionero del gobierno, sino que él estaba en las manos del Señor. Y por causa de predicar el evangelio a los gentiles, las consecuencias y el precio de pagar de Pablo era la cárcel. Y dice Pablo, por esta causa yo, Pablo, de predicar el evangelio a los gentiles, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Yo soy preso de Cristo. No soy preso de Roma, no soy preso del gobierno. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros podemos victimizarnos y hacernos prisioneros de nuestros problemas, de nuestras enfermedades. Nos podemos hacer prisioneros de nuestra situación económica, de nuestro estatus social. A veces las personas se victimizan y se hacen prisioneros. Y Pablo dice, yo soy prisionero de Jesucristo. ¿Me entiende? Estoy en esta condición por causa de Cristo, por amor y servir a mi Cristo. Así que no es nada. Si yo tengo que pasar esta persecución, pasar, aleluya, esta encarcelación, es un gozo, es un privilegio, es un honor para mí. Gloria al Señor. Entonces, cuando nosotros entiendamos, hermano, aleluya, que por causa del Señor vamos a pasar aflicciones, vamos a pasar por situaciones adversas, pero entendemos que es parte del proceso de la maduración que el Señor nos da a nosotros, nos lleva a otro nivel de madurez y de entendimiento y de comprensión. Por eso Pablo dice, prisionero de Cristo Jesús, por causa de servir a los gentiles, vosotros los gentiles, ¿me entiende? Entonces, cuando usted analiza, ¿por qué estoy atravesando estas pruebas? Por servir al Señor, porque me he despojado de mi egoísmo, porque me he despojado de mi codicia y de mi avaricia, y he tomado la decisión de servir al Señor, aleluya. Entonces estoy atravesando estas pruebas, soy preso de Jesucristo.
Soy prisionero de Jesucristo, gloria al Señor. Versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo les recuerda o les dice, quizás ustedes no han escuchado de la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros. Pablo se le dio el ministerio a los gentiles, apóstol a los gentiles, administrar. ¿Qué es administrar, hermano? Es que tú tienes los recursos, pero tú no eres dueño. Es como un administrador, un supervisor, ¿verdad? Vamos a suponer el hermano Armando, llega el dueño del rancho y le dice, Armando, en tus manos pongo el rancho, tú trabájalo, administralo, ¿entiendes? Entonces, él tiene el privilegio y la responsabilidad de cuidar y de sacar adelante ese rancho. Tiene los privilegios, ¿verdad? De adquirir como de despedir a personas también. Tiene derechos, tiene privilegios, pero tiene responsabilidades, pero no es el dueño. ¿Me entiende? Entonces Pablo tenía los recursos de Dios en sus manos. Es como nosotros Dios nos ha dado recursos y ha puesto en nuestras manos como administradores. Aleluya, pero Él es el dueño. Y Pablo dice, por si no han oído o no han escuchado de la administración de la gracia de Dios. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Yo simplemente administro. Yo simplemente manejo los recursos que son del favor no merecido. Yo no lo merezco. Yo no soy digno. No me lo gané porque tengo mejor estudio, tengo mejor capacidad, sino porque a Dios le plació darme ese privilegio, esa función que me fue dada para con vosotros. Ahora, se me encomendó, se me dio esa administración, esa responsabilidad de yo administrar, de yo implementar, compartir la gracia, el favor de Dios hacia los gentiles, en llevarles las buenas noticias, el hablar la palabra del Señor para con vosotros. Versículo 3, que por revelación me fue declarada el misterio. Ahora, Pablo, como un perseguidor de Jesús, él creía y tenía la idea de lo que él estaba haciendo estaba correcto, conforme a la ley, conforme a su conocimiento. Entonces, cuando nosotros nos apegamos a la religión, cuando nosotros nos dejamos guiar por la religión y no por el Espíritu y la palabra del Señor, podemos desobedecer y violar los principios de la palabra del Señor. Entonces Pablo, como un discípulo de Gamaliel, como un discípulo del judaísmo, apegado a las costumbres de su religión, él seguía al pie de la letra su religión y sus tradiciones, pero dice que por revelación me fue declarado el misterio. Entonces, ¿qué es un misterio? Es algo oculto, es algo que no se sabe, ¿verdad? Es como cuando alguien viene y usted dice, esa persona está misteriosa. Hay un misterio aquí. O sea, hay algo oculto que no se sabe. Hay algo que está encubierto, que no se hay conocimiento. Entonces, Pablo dice, se me fue, que por revelación me fue declarado el misterio. O sea, había un misterio que a Pablo se le declaró. En otras palabras, Pablo en su religión, en su énfasis y su tradición, fiel a sus costumbres, pensaba que lo que estaba haciendo estaba correcto. Y entre comillas, estaba correcto. Pero el Señor le declaró, le reveló. ¿Qué quiere decir? Que aquello que estaba oscuro, oculto, el Señor recorre la cortina y lo hace ver a Pablo con claridad y entender y comprender la gracia y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo dice que por revelación me fue declarado el misterio. Ahora, ¿cómo venimos a Cristo nosotros? Por revelación.
Un día Jesucristo nos revela el evangelio a nuestro corazón y quita la venda de ceguera y abrimos el entendimiento. ¿Por qué? Porque traemos una religión, porque venimos de una tradición, no, pero que a mí me enseñaron esto de niño y yo hice la primera comunión y que esto y que el otro, que a mí me bautizaron, pero ni me acuerdo, ni permiso me pidieron, porque venimos siguiendo una tradición. Entonces viene el día en que Cristo quita la venda de ceguera, alumbra los ojos de nuestro entendimiento y se nos revela la persona de Jesucristo. Que no solamente Jesús está en una cruz, sino que fue crucificado, fue sepultado, pero que resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Que murió por nuestros pecados. Entonces Pablo, cuando iba rumbo a Damasco, se le revela y le dice: Señor, ¿quién eres? Porque Pablo entiende que hay algo, una superioridad, una deidad más grande, y reconoce el señorío y le dice: yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo, Pablo. Al perseguir a los cristianos estaba persiguiendo al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Entonces Pablo recibe la revelación y se hace ¿qué? De ser un perseguidor a un seguidor de Jesús. ¿Cómo una persona que era perseguidor se convierte en un seguidor? Tiene que haber ¿qué? Una revelación. ¿Me entiendes? Como un delincuente, como un criminal, como un adicto, un alcohólico, un asesino, una persona, cualquier persona se convierte a Jesús y cambia. Tiene que haber ¿qué? Una revelación. ¿Me entiendes? Te lavaron el coco. No, es que hay una revelación. Se revela y te nos quita la venda de ceguera y ahora vemos con claridad que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces, la administración es la mayordomía, la dispensación o gerencia del apostolado en el ministerio para ministrar a los gentiles. El misterio de Cristo es la revelación de Jesucristo. Gloria al Señor. Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Entonces, Dios a su tiempo se manifiesta. Dios en su momento se glorifica como Él quiere. Entonces, vemos aquí que aunque Dios había prometido bendición de alcance universal a través de Abraham, el significado pleno de esta promesa se hizo claro cuando Pablo escribió Gálatas. Y en Isaías 49 profetiza la salvación para todas las razas. Porque en Abraham, Pablo a los Gálatas escribe y dice: porque en ti, en Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, ahí viene la promesa que se le había dado, pero ahora los gentiles entramos. Siempre ha habido gentiles en el proceso. Por ejemplo, Cornelio fue uno de los primeros gentiles en escuchar el evangelio. El eunuco fue otro gentil que escuchó el evangelio. Entonces vemos cómo personas fueron, pero a Pablo se le dio el ministerio, se le reveló el ministerio, se le dio la administración para que él administrara a los gentiles. Como ahora, versículo 5, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, cuando leemos las epístolas en el Nuevo Testamento, los profetas y los apóstoles, hermano, cómo ellos escribieron lo que Jesús enseñó para el nuevo pacto, para el Nuevo Testamento, para nosotros, una nueva revelación. Por eso, para los judíos, ellos no creen en el Nuevo Testamento, ellos creen en el Antiguo. Pero nosotros, hermano, aleluya, estamos viviendo en un nuevo pacto que el Señor nos trajo a nosotros a través de Jesucristo. Y Pablo
que es el apóstol a los gentiles y quien escribió la mayoría de las epístolas, para nosotros, hermano, nos da esa enseñanza, esa revelación. Gloria al Señor. Y hay algo muy enriquecedor, hermano, para nosotros. Si nosotros ponemos atención, el ministerio de Pablo, como ahora es revelado, o sea, es por revelación. Por eso mucha gente, tú le puedes explicar de A a la Z, pero si no se le revela el Señor, no van a entender. Nosotros sembramos la semilla, pero el Espíritu Santo tiene que revelarles. Por eso cuando uno viaja a otros países y a otras culturas, hermano, y como ellos son idólatras o son apegados a su religión, uno dice, pero ¿cómo puede estar ciego? Acuérdense, hermano, nosotros estábamos así. ¿Cómo es posible que una persona, hermano, se tiene que ir de rodillas, llevar una penca en la espalda, hacer un montón de cosas, hermano, para querer agradar cuando ya el Señor lo hizo en la cruz del Calvario por nosotros? Pero solamente eso lo vamos a entender cuando el Señor quite esa venda de ceguera y nos abre el entendimiento y reconocemos, Señor, tú moriste en la cruz por mis pecados. ¿Me entienden? Por eso Pablo dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, ¿quién es el encargado de revelarnos? ¿Quién es el encargado? El Espíritu Santo. Por eso, hermano, el que va a cambiar, el que va a hacer la obra es el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo nos trae la convicción y nos redarguye, nos compunja y nos enseña la verdad del Evangelio. Entonces venimos a conocer la verdad de Jesús. Versículo 7. Bueno, versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Fíjense bien, ¿quiénes somos los gentiles? Todo aquel que no es judío. Todo aquel que no es judío es gentil. Que los gentiles, o sea, nosotros somos coherederos. Un coheredero es heredero juntamente, es que es parte de la herencia. Vamos a suponer, usted tiene un hijo, ¿verdad? O una hija. Y usted le deja una herencia. A mi hijo fulano de tal le dejo esta parte. Pero a este sobrino o a este ser que quizás ni familia es, usted lo pone también. Entonces viene a ser ¿qué? Coheredero. ¿Me entiende? Entonces, nosotros no somos judíos, somos gentiles, somos coherederos. O sea, también recibimos herencia. Somos parte del beneficio de la herencia. Dice que los gentiles son coherederos, o sea, y miembros del mismo cuerpo. Entonces, tanto el judío como el gentil, ahora somos miembros ¿del qué? Del mismo cuerpo. Así como Pablo le explica a los romanos que somos injertados en el árbol, entonces el injerto viene a ser parte ¿de qué? Del árbol. Entonces nosotros, los gentiles, venimos a ser parte del cuerpo. Entonces, mire, es algo muy interesante aquí que podemos entender un poquito. Que los gentiles somos ¿qué? Coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea que por medio de Jesucristo, por medio del Evangelio, nosotros tenemos acceso a las bendiciones y a las promesas que tiene el pueblo de Israel también. Entonces somos coherederos con el pueblo de Israel, somos somos del mismo cuerpo también. Entonces yo no entiendo aquellos que se quieren judaizar, hermano. Aquí es la escritura, somos coherederos y somos parte del mismo cuerpo. Entonces yo no tengo que hacer nada más, simplemente por recibir a Cristo, ya soy parte. Ni el judío me puede ver hacia abajo, que es más que yo, ni yo puedo ver al judío que yo soy más. Somos iguales ante los ojos del Señor. Porque somos ¿qué? Coherederos. Somos parte del mismo cuerpo por el evangelio, por Jesucristo, por el evangelio de Jesucristo. O sea, el evangelio de Jesucristo nos hace ¿qué? Que somos hermanos. Entonces, ¿qué
Qué maravilloso, ¿no? Cuando nosotros entendemos, hermano, el evangelio, que los gentiles, nosotros somos coherederos y miembros del mismo cuerpo. O sea, que somos lo mismo, somos iguales, no somos menos, ni somos más. Copartícipes, o sea, participamos juntamente de las promesas en Cristo Jesús. O sea, por medio de Jesucristo, por medio del evangelio, tenemos acceso a las bendiciones también. Entonces, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Entonces, como nosotros, Abraham fue el padre de la fe. Abraham le creyó. Entonces, nosotros como creyentes somos hijos de Abraham por la fe. No por el linaje, no por la sangre, no por el pacto de la circuncisión, sino porque por fe recibimos a Jesús. Entonces, por medio del evangelio de Jesucristo, somos parte del cuerpo y somos coherederos. O sea, tenemos derecho a la misma. Es que ellos son judíos y por eso Dios está con ellos. No, Dios también está conmigo. Yo tengo derecho a las bendiciones que el Señor tiene para mí también. Yo soy partícipe. Entonces yo no tengo que convertirme o querer judaizarme para querer recibir las bendiciones del Señor. Entonces, arránquele esta hoja a la Biblia, ¿me entiende? Este texto. Porque aquí claramente lo dice, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. No por medio de los pactos, no por medio de la circuncisión, no por medio de guardar la ley, por medio de ¿qué? Del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Versículo 7. Del cual yo fui hecho ministro. Ahora, Pablo dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Ahora, Pablo dice, del cual yo he sido hecho ministro. Yo no me hice ministro. Yo no me apunté, yo quiero ser ministro. No. Pablo fue hecho, fue escogido. Acuérdese que Pablo estaba ciego, hermano. Y Ananías, el Señor le dice, ve y ora por Saulo de Tarso. Señor, pero él persigue a los cristianos y tiene permisos. Y el Señor le dijo, ve porque instrumento me es escogido él. Y yo le voy a enseñar lo que él va a sufrir por mi causa. Entonces el Señor lo escogió. Y cuando viene Ananías, le pone las manos, Pablo, el Señor que se te apareció, ese mismo te sana de tus ojos para que prediques el evangelio. Ahora eres un siervo del Señor. Fuiste escogido para llevar el evangelio. ¿Me entiendes? Entonces, Pablo dice claramente aquí, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia. O sea, Pablo dijo, yo no lo merezco, yo no soy digno. El don de la gracia, el don es un regalo, gracia, favor no merecido. Entonces Pablo reconoce que él fue hecho ministro, no se hizo ministro, como hoy en día muchos se hacen ministros, se quieren hacer ministros, y Dios no los hizo ministros. Dios no los llamó a predicar, Dios no los llamó a ser pastores o evangelistas, pero ellos quieren ser pastores, quieren ser evangelistas. ¿Me entiendes? Y en aquel día el Señor va a decir, ¿y a ti quién te llamó? Señor, pero en tu nombre, yo no te conozco, apártate de mí porque yo no te llamé. Entonces vemos, hermano, que Pablo reconoce que ningún hombre puede hacerse a sí mismo ministro de Dios. Porque el llamado, el mensaje, la obra y el poder para realizar el ministerio genuino solo pueden venir de parte del Señor, del cual yo fui hecho ministro por el don, el regalo de la gracia, el favor no merecido de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Ahora, la palabra poder en el griego es dunamis. Es lo mismo cuando el Señor, en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. También esta palabra poder, el mismo poder que operó en Jesús en la resurrección. ¿Me entiende?
El mismo poder que operó en Jesús, aleluya, al resucitar de los muertos, es el mismo poder que Pablo está hablando en este verso y está diciendo, aleluya, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Porque para servir al Señor necesitamos la autoridad y el poder que viene de parte del Señor. Entonces, Dios nos da la capacidad, Dios nos da la autorización, Dios nos da la habilidad para nosotros predicar el evangelio de Jesucristo. Y Pablo fue hecho ministro por causa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Y Pablo dice en el verso 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Ahora, Pablo no tenía una falsa humildad. Pablo lo que tenía él se sentía que no merecía ser llamado un apóstol, que él no merecía llamarse siervo del Señor, que él no merecía haber sido escogido por todo lo que él había hecho en contra de los cristianos, en contra de la iglesia del Señor. Y por eso Pablo tenía ese sentimiento, hermano, de sentirse menor o más pequeño, pero a la vez vemos la sencillez y la humildad. Todo lo contrario, hermano, al orgullo, a la soberbia, a creerse superiores que los demás. Tú no sabes quién soy yo soy el apóstol, ¿me entiendes? Y a veces, hermano, la gente se cree porque tienen ciertos títulos superiores o mejores, ¿me entiendes? Y Pablo reconoce en su humildad y su sencillez a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Fíjese bien, Pablo no se consideraban de los apóstoles y de los predicadores, no, de los santos, de los creyentes. Yo soy el menos, el más pequeño de los santos. Me fue dada esta gracia, este favor no merecido, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, hermano, cuando nosotros entendemos que el evangelio es rico. Ahora, ¿por qué el evangelio es rico? Número uno, hermano, el evangelio nos da salvación. Y la salvación no se puede comprar ni con oro, ni plata, ni cosas corruptibles. Es un regalo de Dios. Fuimos comprados a precio de sangre. Segundo, Dios nos da paz. ¿Me entiende? Entonces, la riqueza del evangelio, la riqueza de Jesucristo. Entonces, tú puedes tener todo el dinero del mundo y no tener paz. Sin embargo, quizás no tienes ni en qué caerte muerto, pero tienes una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Jesucristo. Entonces, esa paz, hermano, somos ricos. El gozo que el Señor nos da. Porque la felicidad y no consiste en los bienes. Jesús mismo dijo, porque la felicidad del hombre no consiste en los bienes que posee. El reino de Dios, Pablo dice, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, el gozo que el Espíritu Santo produce, no necesitamos droga, no necesitamos alcohol, no necesitamos cosas pasajeras, temporales, para tener el gozo del Señor. Nos da nuestras fuerzas, es nuestra fortaleza. Entonces, las riquezas de Cristo. Pablo dijo, a mí se me ha dado la gracia, el favor que yo no merezco de anunciarles a los gentiles las riquezas de Cristo. Entonces, hermano, ¿qué riqueza más grande podemos tener? Aleluya, que una persona moribunda o una persona que no tiene nada, que está a punto de morir, hermano, puede tener vida eterna en Cristo Jesús. Que puede tener paz, que puede ser libre de las opresiones del maligno. ¿Me entiende? Entonces, las riquezas que Cristo nos ofrece, Pablo dice, las riquezas de Cristo no se comparan, hermano, con las riquezas. Hoy en día la gente se vuelve loca, hermano, con las cosas materiales.
Pero hermano, cuando nosotros entendamos que somos ricos en Cristo, por ahí un canto antiguo que dice que Él se hizo pobre para que yo fuera rico. ¿Me entiende? Pero el evangelio de la prosperidad ha ahogado, hermano, lo que es la verdaderamente riqueza en Jesucristo. ¿Me entiende? La riqueza de Jesucristo, hermano, aleluya, es nuestro bienestar. A Dios le interesa nuestro bienestar. Pero la cosa es que nos debe de interesar a nosotros nuestro bienestar y entender que Él ya lo hizo. Por eso en la cruz Jesús dijo, consumado es. O sea, ya está pagado en total. Es como, por ejemplo, le llega el bill de la luz ahorita con estos calorones, ¿verdad? Que le llega el bill, vamos a suponer $1,000. Y de repente la compañía de luz dice, no se lo vamos a cobrar, ya está pagado. Y le mandan un recibo, ya está pagado el bill, pero usted está preocupada por cómo va a pagar el bill. Y ahí está el recibo que dice que ya está pagado. Entonces, se está preocupando gratis, hermano, porque no conoce sus beneficios. Entonces, en esta palabra, hermano, por eso Jesús dijo, escudriñar las escrituras, porque os parece que en ella encontraréis vida eterna. Aquí está la paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Por eso el ministerio de Pablo, aleluya, para los gentiles era anunciarle las riquezas de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que entender la riqueza de nosotros. Somos ricos en el Señor, hermano. Una vez iba R.W. Schambach en un avión y un hombre empezó a presumirle ahí que era rico y que este y que el otro, y le dijo, ¿y tú? Bueno, dijo, mi papá es el dueño del petróleo. Mi papá es el dueño de las minas de oro. Mi papá es el dueño de todas las minas de diamantes. Y le dijo el hombre, preséntamelo, ponte de rodillas. Es Dios, porque Él es la tierra. Él es dueño del todo, del oro y de la plata. ¿Me entiende, hermano? Pero cuando nosotros reconozcamos, hermano, lo rico que somos en el Señor, ¿me entiende, hermano? Vamos a dejar las cosas superficiales por un lado, superfluas, ¿verdad? Como dice por ahí. A un lado, hermano. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿Entiende? Cuando nosotros entiendamos la verdadera riqueza que tenemos en Jesucristo, este evangelio, hermano, por eso Pablo, se me ha dado ese privilegio, se me hizo ministro. Yo no me llamé solo, Él me llamó y me puso y me dio este don, este regalo, esta gracia. Yo no lo merezco, no soy merecedor. Sin embargo, soy el más pequeño para anunciar las riquezas de Cristo. Entonces, hermano, olvídese que no tenga quizás para darse un gusto, un privilegio o algo, no se preocupe. Dele gracias que es rico en Cristo. ¿Me entiende? Lo demás vendrá por añadidura a su tiempo. Póngase de pie. Padre, te adoramos, te glorificamos y te bendecimos. Gracias, Señor, por esta enseñanza de tu palabra. Estamos escudriñando, estamos viendo este libro maravilloso de los Efesios, Señor. Ayúdanos a nosotros a reconocer, a entender, a comprender. Aleluya, abre nuestro entendimiento, que se nos revele, Señor. Aleluya, este evangelio de gloria, de gracia. Aleluya, Señor, de riqueza. Somos ricos en Jesucristo, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Recibe toda gloria y recibe toda honra en el nombre de Jesús. Gloria a Dios.